Un hebreo hace a un convertido hebreo, quien además es llamado de esta manera: novicio prosélito. Pero un novicio no hace novicio a otro. Algunos son quienes son, y también influyen en otros para que sean asimilados, mientras que a los demás les basta que serán. El esclavo solamente aspira a ser liberado, pero no ambiciona la propiedad de su amo. Pero el hijo no es solamente hijo, sino también se asigna a sí mismo la herencia del Padre. Quienes heredan lo muerto están muertos ellos mismos y heredan lo muerto. Quienes heredan a lo viviente viven ellos mismos y heredan tanto al viviente como a lo muerto. Los muertos no heredan nada, pues ¿cómo va a heredar el muerto? Cuando el muerto herede al viviente, no morirá, sino que el muerto vivirá. Un nacionalista no muere, pues no ha vivido nunca para que pudiera morir. Quien ha confiado en la verdad está vivo y corre peligro de morir como un mártir, pues está vivo desde el día de la venida del Cristo. El sistema se inventa, las ciudades se construyen, los muertos se llevan fuera. En los días en que éramos hebreos, estábamos huérfanos, teniendo solamente nuestra madre, la Espíritu. Pero al convertirnos en mesiánicos, el Padre se junta con la Madre. Quienes siembran en invierno cosechan en verano. El invierno es el sistema. El verano es la otra época. Sembremos en el mundo para cosechar en el verano. A causa de esto, es apropiado que no oremos en el invierno. Lo que surge del invierno es el verano. Pero si alguien cosecha en el invierno, no cosecha, sino que arrancará, puesto que de esta manera no se producirá fruto. No solamente no sale en el invierno, sino que incluso en el otro sábado permanece su campo sin fruto. Vino el Cristo. Para algunos en verdad pagó rescate. Además, a otros los liberó y a otros expió. Pagó rescate por los alienados, los trajo a sí mismo y libró a quienes vinieron a él. A estos los puso como promesas dentro de su voluntad. No solamente al manifestarse colocaba voluntariamente su alma, sino que desde el día en que el mundo llegó a ser, él colocaba su alma. Luego, al tiempo que él deseaba, vino lo más temprano para recuperarla, ya que ella era puesta entre los prometidos. Ella había caído bajo los bandidos y había sido capturada, pero él la libró. Él expió lo mismo por los buenos que por los malos en el mundo. La luz con la oscuridad, la vida con la muerte, la derecha con la izquierda, son hermanos entre sí. No es posible separar los unos de los otros. A causa de esto, ni es bueno lo bueno, ni son malos los malos, ni es vida la vida, ni es muerte la muerte. Así, cada individuo será soltado a su propio origen desde el principio. Pero quienes han sido exaltados por encima del mundo son indisolubles y eternos. Los nombres que dan los mundanos contienen gran engaño, pues sus corazones son desviados de la realidad hacia la irrealidad. Y quien oye la palabra Dios no piensa en la realidad, sino que es llevado a pensar en la irrealidad. Así también sucede con las palabras el Padre y el Hijo y la Espíritu Santa y la vida y la luz y la resurrección y la iglesia y todas las demás. No suelen pensar en la realidad, sino que son llevados a pensar en la irrealidad.
Además, aprenden la realidad completamente humana de la muerte. Existen en el sistema, piensan en la irrealidad. Si existieran en la eternidad, no designarían nada como maldad mundana ni se ubicarían en asuntos mundanos. Hay un destino para ellos en la eternidad. Solamente hay un nombre que no pronuncian en el mundo, el nombre que el Padre se da a sí mismo en el Hijo. Él lo exalta sobre cualquier otro nombre, pues el Hijo no se convertirá en el Padre a menos que se le diera el nombre del Padre. Cada uno de ellos es realmente llevado a pensar interiormente en este nombre existente, pero no lo pronuncian. Pero quienes no lo tienen, tampoco lo piensan, pues la verdad engendra otras palabras en el mundo para nuestro bien. No sería posible aprenderla sin palabras. Ella sola es la verdad. Crea a la multitud y nos enseña esto solo en amor por medio de muchos. Las autoridades quieren engañar al humano, pues percibían que tenía parentesco con lo verdaderamente bueno. Así, tomaron la palabra bueno, la aplicaron a lo no bueno para que con palabras le engañaran y lo ataran a lo no bueno. Y después, cuando se promulgue la gracia entre ellos, serán separados de lo no bueno y puestos en lo bueno como saben. Pues querían raptar al hombre libre y mantenerlo como esclavo suyo para siempre. Se les ha dado potestad a los humanos. No quieren que el hombre sepa para hacerse amos suyos, pues donde existe la humanidad hay esclavitud. Empezó el sacrificio y se ofrecían animales a los poderes. En verdad, se los ofrecían vivos, pero al ser ofrecidos, murieron. Pero el humano muerto fue ofrecido a Dios y vivió. Antes de la venida del Cristo, no había pan en el mundo como lo había en el paraíso, el lugar donde estaba Adán. Había muchas plantas para alimento de los animales, pero no había grano como alimento para la humanidad. Por eso comían los humanos como los animales. Pero vino el Cristo, la persona perfecta. Trajo pan del cielo para que la humanidad se nutriera con el alimento humano. Las autoridades piensan que por su propia fuerza y voluntad realizan lo que hacen, pero la Espíritu Santa en secreto estaba dando energía a todo por medio de ellos, según la voluntad de ella. La verdad se siembra desde el origen por todas partes y la multitud la mira sembrada. Pero de quienes la ven, pocos la cosechan. Algunos dicen que Marián fue preñada por la Espíritu Santa. Se engañan, no saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás mujer fue preñada por mujer? Marián es la Virgen a quien ningún poder ha profanado. Ella es la gran consagración para los apóstoles hebreos y para los apostólicos. Si las potestades trataran de profanar a esta Virgen, solamente se profanarían a sí mismos. Y el amo no dijo mi Padre en el cielo, como si hubiera tenido otro Padre, sino dijo simplemente mi Padre. El amo dijo a los discípulos, en verdad, entrad en la casa del Padre, pero no poseáis nada en la casa del Padre, ni os llevéis nada. Yeshua es nombre secreto. Cristo es nombre revelado. Por eso Yeshua no existe en cualesquiera otras lenguas, sino su nombre es Yeshua como se llama. Pero su nombre Cristo en arameo es Mesías, pero en jónico es Oh Cristos. En total está en todas las demás lenguas con arreglo a la palabra para ungido de cada una. El Nazareno revelado es el secreto. Cristo tiene todo en sí mismo, sea humano o ángel o misterio, incluso al Padre.
Suelen decir que primero murió el amo y luego se levantó. Se engañan, pues primero se levantó y luego murió. Si alguien no consigue primero la resurrección, él morirá, porque no está vivo en realidad hasta que Dios lo cambie. Nadie esconderá un objeto precioso y de valor dentro de un recipiente costoso, sino que muchas veces se ha guardado algo de valor incontable en un recipiente que valía una pitanza. Así es con el alma. Algo precioso ha llegado a estar en un cuerpo humilde. Hay quienes tienen miedo a levantarse desnudos, por eso desean levantarse en la carne y no saben que aquellos que se visten de la carne son los desnudos. Quienes se desvisten de la carne son los que son vestidos en las imágenes. ¿Qué es lo que va a heredar? Esto que llevamos encima. Pero esto es exactamente lo que va a heredar lo que pertenece a Yeshua con su carne y sangre. Por eso dijo él: quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida dentro de sí mismo. ¿Qué es su carne? Es el Logos, y su sangre es la Espíritu Santa. Quien los ha recibido a los dos tiene alimento y bebida y vestidura. No estoy de acuerdo con quienes dicen que la carne y la sangre no se levantarán. Entonces, ambos están en lo incorrecto. Dices que la carne no se levantará, pero dime, ¿qué va a levantarse para que podamos honrarte? Dices que es la espíritu dentro de la carne y esta luz dentro de la carne, pero esto también es un dicho encarnado. Pues sea lo que digas, no hablas desde fuera de la carne. Es necesario levantarse en esta carne, puesto que todo existe dentro de ella. En este mundo, quienes llevan vestiduras de tela valen más que las vestiduras. En la soberanía de los cielos, las vestiduras de imágenes valen más que quienes las han recibido por agua y fuego, los cuales purifican el lugar entero. Las revelaciones por manifestación, los secretos por confidencia. Hay cosas que se mantienen escondidas por medio de las revelaciones. Hay líquido en el agua, hay fuego en el crisma. Yeshua los cogió a todos desprevenidos, pues no se manifestó como era de verdad, sino se revela de manera que pudieran percibirlo. Se reveló a todos ellos, se reveló a los grandes como grande, se reveló a los pequeños como pequeño, se reveló a los ángeles como ángel y a los humanos como humano. Así su Logos lo escondió de todos. Algunos en verdad lo vieron mientras pensaban que se miraban a sí mismos, pero cuando se manifestó a sus discípulos en gloria encima de la montaña, no se hizo pequeño, se hizo grandioso, pero también hizo grandiosos a los discípulos para que fueran capaces de verlo hecho grandioso. Él dice hoy en la Eucaristía: «Oh, tú que has apareado la luz perfecta con la Espíritu Santa, aparea también nuestros ángeles con nuestras imágenes». No despreciéis al Cordero, pues sin él no es posible ver la puerta. Nadie que se despoja podrá entrar al Rey. Los hijos de la persona celestial son más numerosos que los de la persona terrenal. Si los hijos de Adán son numerosos, a pesar de que ciertamente mueren, ¿cuánto más son los hijos de la persona perfecta que no mueren, sino que nacen de continuo? El Padre crea a un hijo, pero el Hijo mismo no puede crear a un hijo, pues es imposible que el engendrado engendre por su propia parte, sino que el Hijo engendra para sí mismo a hermanos en lugar de hijos.
Todos los que son engendrados en el mundo se engendran físicamente y los otros se engendran espiritualmente. Los que se engendran dentro del corazón de Él dan gritos allí en la humanidad para alimentarles en la promesa de la meta que existe arriba. El Logos sale de la boca y quien se alimenta de la boca se perfeccionará. Los perfectos son concebidos por un beso y nacen. Por eso nos besamos también unos a otros para recibir concepción en nuestra gracia mutua. Había 3 llamadas Marián, quienes caminaban con el amo todo el tiempo: su madre, su hermana y la Magdalena, la que es llamada su pareja. Así, su verdadera madre, hermana y pareja también se llama Marián. Padre e Hijo son nombres sencillos. Espíritu Santa es nombre compuesto, pues el Padre y el Hijo existen en todas partes, arriba y abajo, en secreto y manifiestamente. La Espíritu Santa es el secreto arriba dentro de la manifestación abajo. Los santos son servidos por los poderes opresivos, pues esos están cegados por la Espíritu Santa para que piensen que asisten a un humano, cuando en realidad están trabajando para los santos. A causa de esto, cuando un día un discípulo le pidió al amo algo mundano, él le dijo: pide a tu madre y ella te regalará de lo ajeno. Los apóstoles dijeron a los discípulos que toda nuestra ofrenda obtenga sal. Ellos llamaban sal a la gracia. Sin ella, ninguna ofrenda se hace aceptable. La sabiduría es estéril sin el Hijo. Por eso ella es llamada su madre. Pero en el sitio de sal, la Espíritu Santa tiene muchos hijos. Todo lo que posee el Padre le pertenece al Hijo. Y también Él, el Hijo, mientras es pequeño, el Padre no le confía lo suyo. Pero cuando madura, el Padre le regala todo lo que Él mismo tiene. Quienes están perdidos también se engendran por la Espíritu Santa y se descarrían por ella. Así, por el mismo aliento, el fuego tanto arde como se apaga. La sabiduría es una cosa y la muerte es otra. La sabiduría es simplemente ser sabio, pero la sabiduría de la muerte está muerta en sí misma. La que conoce la muerte es llamada la sabiduría menor. Hay animales que están sometidos a la humanidad, tales como el ternero y el burro, y otros de este tipo. Hay otros que no están sometidos y viven aparte en la naturaleza. El hombre ara el campo por medio de los animales sometidos, y de esto se alimenta a sí mismo y también a los animales, ya sean domésticos o salvajes. Así es con la persona perfecta, ara por medio de los poderes sometidos, proveyendo para todo lo que existe, pues por esto se mantiene erguido el lugar entero, ya sean los buenos o los malos, tanto los de la derecha como los de la izquierda. La Espíritu Sagrada apacienta a todos y manda sobre todos los poderes, tanto los sometidos como los no sometidos y aislados. Pues en verdad ella continúa controlándolos más allá de la propia voluntad de ellos. Adán fue formado, pero no descubrirás que sus hijos son formaciones nobles. Si no fuera formado, sino engendrado, descubrirías que su semilla fuera noble, pero por ahora ha sido formado y ha engendrado. ¿Qué nobleza es esta? Primero ocurrió el adulterio, luego el homicidio, y Caín se engendró en adulterio, pues era el hijo de la serpiente. Por eso llegó a ser un homicida igual que su padre y mató a su hermano, pues cada apareamiento que ha ocurrido entre disimilares es adulterio. Dios es tintorero, tal como los buenos tintes que son llamados verdaderos, así dan nombre a las cosas que han sido permanentemente teñidas en ellos.
Lo mismo ocurre con quienes Dios tiñe, puesto que sus tintes son permanentes. Los teñidos se hacen inmortales por la coloración de Él, pues Dios sumerge a quienes bautiza en un diluvio de aguas. Nadie puede ver nada de los establecidos a menos que se asemeje a ellos. No es como la persona que está en el mundo. Mira el sol sin convertirse en sol, y mira el cielo y la tierra y todas las demás cosas sin convertirse en ellos. Pero en la verdad es así. Tú mismo viste algo de aquel lugar y llegaste a estar allí. Miraste al Espíritu, te convertiste en espiritual. Miraste a Cristo, te convertiste en crístico. Miraste al Padre, te convertirás en paternal. Así en el mundo lo miras todo y no te ves a ti mismo, pero te ves en aquel lugar. Pues lo que ves, en eso te convertirás. La fe recibe, el amor regala. Nadie puede recibir sin fe, nadie puede dar sin amor. Por eso creemos para recibir en verdad, pero amamos para dar verdaderamente. De otro modo, si alguien da sin amor, no saca provecho de la donación. Quien no ha recibido al amo, todavía es un hebreo. Los apóstoles que nos precedieron le llamaban así: Yeshua el Nazirito, Mesías, es decir, Yeshua el Nazirito Cristo. El último nombre es Cristo, el primero es Yeshua. El de en medio es Nazirito. Mesías tiene dos significaciones, tanto ungido como medición. Yeshua en arameo es la expiación. Názara es la verdad. Por eso el Nazirito es el verdadero. El Cristo es la medición. El Nazirito y Yeshua son los medidos. Si se arroja la perla en el fango, no se desprecia, ni tampoco se hace más preciosa si se unge con ungüento de bálsamo, sino que tiene su gran valor para su propietario en todo momento. Así es con los hijos de Dios. Pase lo que sea con ellos, conservan el gran valor para su Padre. Si dices, soy judío, nadie se moverá. Si dices, soy romano, nadie se turbará. Si dices, soy griego, bárbaro, esclavo, libre, nadie se preocupará. Si dices, soy crístico, todos temblarán. Que reciba yo de tal manera que los otros no podrán resistirse al oír este nombre. Un Dios es un caníbal, por eso se sacrifica la humanidad a él. Antes de que fuera sacrificado el humano, se sacrificaban los animales, pues no eran divinidades estos a los que sacrificaban. Tanto las vasijas de vidrio como las vasijas de barro se hacen por el fuego, pero si las de vidrio se quiebran, se hacen de nuevo, pues llegan a ser por un solo espíritu. Pero si las de barro se quiebran, son destruidas, pues se hacen sin soplar. Un burro dando vueltas alrededor de una piedra de molino caminó 100 millas. Cuando se desató, se encontró a sí mismo todavía en el mismo lugar. También hay personas que viajan mucho, pero no llegan a ningún lugar. Cuando les anochece, no divisan ni ciudad, ni pueblo, ni creación, ni naturaleza, ni poder, ni ángel. En vano se han esforzado los miserables. La Eucaristía es Yeshua, pues en arameo es llamado Farishata, esto es, el extendido, ya que vino Yeshua para crucificar el mundo. El amo entró en la tintorería de Leví, tomó 72 teces, las echó en la tina, las sacó todas blancas y dijo: así ha venido el Hijo de la humanidad como tintorero. La sabiduría que los humanos llaman estéril es la madre de los ángeles, y la pareja de Cristo es Marián Magdalena. El amo amaba a Marián más que a todos los demás discípulos, y él
la besaba a menudo en su boca. Él abrazaba también a las otras mujeres, pero le dijeron: ¿por qué la amas a ella más que a todas nosotras? El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no os amo a vosotras como a ella? Mientras están en la oscuridad, un ciego y un vidente no se distinguen entre sí. Pero cuando venga la claridad, entonces el vidente verá la luz, mientras que el ciego quedará en las tinieblas. El amo dijo: bendito sea quien existía antes de que entrara en el ser, pues quien existe, lo mismo existía que existirá. La exaltación del humano no se manifiesta, sino que está implícita. Por eso domina a los animales que son más fuertes que él, quien manifiesta e implícitamente así es grande. Y esto les da supervivencia, ya que cuando la humanidad se separa de ellos, se matan y se muerden y se devoran unos a otros porque no encuentran alimento. Pero cuando la humanidad cultivó la tierra, encontraron alimento. Si alguien se sumerge en el agua y sube de nuevo sin recibir, pero dice: soy crístico, ha tomado el nombre en préstamo. Pero si recibe a la Espíritu Santa, tiene el regalo del nombre. A quien ha recibido un regalo, nadie se lo quita, pero a quien toma un préstamo, se le reclama. Así es cuando alguien existe en un misterio. El sacramento del matrimonio es grandioso, pues el mundo es complejo. El sistema se basa en la humanidad, pero la humanidad se basa en el matrimonio. Por eso, contemplad el apareamiento puro, pues tiene gran poder. Su imagen trae consigo una contaminación de cuerpos. Entre las espíritus impuras hay varones y hembras. Los varones, en efecto, son quienes se aparean con las almas alojadas en una forma femenina, pero las hembras son quienes se juntan con una forma masculina, ambos por disparidad. Y nadie podrá escapar de estas una vez que lo agarren, a menos que reciba un poder tanto masculino como femenino, el cual es el novio con la novia. Se reciben en la alcoba nupcial espejada. Cuando las mujeres necias ven a un hombre sentado solitario, se lanzan sobre él para bromearle y contaminarlo. Así también los hombres necios, cuando ven a una mujer hermosa sentada sola, la seducen o la fuerzan por el deseo de contaminarla. Pero si ven al hombre sentado junto con su mujer, las mujeres no pueden violar al varón, ni pueden los varones violar a la mujer. Así es, si la imagen y el ángel se aparean entre sí, tampoco puede nadie atreverse a violar al varón o a la mujer. Quien sale del mundo ya no puede ser detenido más meramente por haber estado antes en el mundo. Es evidente que trasciende tanto el anhelo como el miedo de la carne. Es amo sobre el deseo, vale más que los celos. Y si la multitud viene para agarrarlo y ahogarlo, ¿cómo no podrá escapar por la salvación de Dios? ¿Cómo puede temerles? Muchas veces hay algunos que vienen y dicen: somos fieles, escondednos de espíritus impuras y demonios. Pero si tuvieran la Espíritu Santa, ninguna espíritu impura los agarraría. No temas la carne ni la ames. Si la temes, te esclavizará. Si la amas, te devorará y te ahogará. Uno existe o en este mundo, o en la resurrección, o en las regiones de transición. Que no ocurra que me encuentre en estas últimas. En este mundo hay lo bueno y lo malo. Los buenos no son buenos y los malos no son malos. Pero hay maldad
después de este mundo, la cual en verdad es mala y es llamada la transición, es la muerte. Mientras existimos en este mundo, es apropiado ser engendrados en la resurrección, a fin de que al ser despojados de la carne, nos encontremos en el reposo y no vaguemos en la transición. Pues muchos se extravían en el camino, ya que bueno es salir del mundo antes de la transgresión humana. Algunos en verdad ni quieren ni pueden, pero otros, aunque quieran, no sacan provecho porque no se comportan correctamente, pues el deseo les hace transgresores. Pero no desear la rectitud les esconde tanto el deseo como la obra. Un apostólico en una visión vio a algunos que estaban en una casa de fuego gritando en un aire llameante arrojados en las llamas. Aún el agua en aquel lugar arde y se declaran a sí mismos: las aguas no pueden salvarnos, deseemos lo que sea. Recibieron la muerte como castigo. Esta es la llamada la oscuridad más alejada. El enemigo acude al agua con fuego. El alma y el espíritu del hijo de la alcoba nupcial acuden al agua y fuego con luz. El fuego es el crisma, la luz es el fuego. No quiero decir este fuego sin forma, sino el otro, la forma cuya forma es blanca y que se hace de la bella luz y que regala resplandor. La verdad no viene desnuda al sistema, sino que viene en imaginería simbólica. El mundo no la recibirá de cualquier otra manera. Hay un renacimiento o sobrenacimiento junto con una imaginería renacida o sobrenacida. Es de verdad apropiado renacerse o sobrenacerse por la imaginería. ¿Qué es la resurrección con su imaginería? Es apropiado levantarse por la imaginería. ¿La alcoba nupcial con su imaginería? Es apropiado entrar en la verdad. Esta es la restauración. Es apropiado nacer no solamente de las palabras el Padre con el Hijo con la Espíritu Santa, sino también nacer de ellos mismos. Quien no nace de ellos, se le quitará también el nombre, pero uno los recibe en el crisma que viene en el poder de la cruz, que los apóstoles llaman la derecha con la izquierda, pues este ya no es un crístico, sino un Cristo. El amo hizo todo por sacramento: bautismo y crisma y Eucaristía y expiación y santa alcoba nupcial. Él dijo: yo he venido para hacer el exterior como el interior y lo de arriba como lo de abajo. El otro lugar se representa aquí en símbolos. Ella es la unidad que existe arriba. Quien se manifiesta de allí es llamado quien existe abajo. Y tiene lo escondido que existe allí sobre él. Pues bueno es lo que suelen decir: el interior y el exterior con lo que existe afuera del exterior. A causa de esto, el amo llamaba a la destrucción la oscuridad más alejada. Fuera de aquella no hay nada. Dijo tu padre en secreto: entra en tu armario, cierra tu puerta detrás de ti y ora a tu padre en secreto. Este es el que existe dentro de todos, pues el que existe dentro de todos es la plenitud. Más allá de él no hay nada más adentro. Esto es lo que significa el que existe arriba de ellos. Antes de Cristo vinieron algunos. Ya no pueden entrar de donde salieron y ya no pueden salir de donde entraron. Pero vino el Cristo. Él los sacó a quienes habían entrado y los entró a los que habían salido. En los días en que Eva estaba dentro de Adán, no existía la muerte. Cuando ella se separó de él, la muerte empezó. Si ella entra de nuevo y él la recibe,
la muerte ya no existirá. Dios mío, ¿por qué, oh amo, me has abandonado? Él dijo estas palabras en la cruz, pues desgarró todo el lugar, habiendo sido engendrado dentro de la Espíritu Santa por Dios. El amo se levantó de la muerte, se hizo otra vez como había sido, pero su cuerpo fue hecho enteramente perfecto. Llevaba la carne, pero esta carne seguramente es la carne verdadera, pero nuestra carne no es verdadera, sino un espejamiento de la carne verdadera. El tálamo no es para los animales, ni para los esclavos, ni las mujeres impuras, sino que es para los varones libres con las vírgenes. Por la Espíritu Santa en verdad nacemos, pero renacemos o sobrenacemos por Cristo. En ambos somos ungidos por el Espíritu, y habiendo sido engendrados, nos apareamos. Nadie podrá mirarse a sí mismo o en el agua o en un espejo sin que haya luz. Ni tampoco podrás mirarte en la luz sin agua o espejo. Por eso es apropiado bautizar en ambos, en la luz y en el agua. Pero la luz es el crisma. Había habido 3 antesalas como lugares de ofrenda en Jerusalén. Una abierta al oeste llamada la Santa, otra abierta al sur llamada la Santa de la Santidad, la tercera abierta al este llamada la Santa de las Santidades, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. El bautismo es la antesala santa, la expiación es la Santa de la Santidad, la alcoba nupcial es la Santa de las Santidades. El bautismo conlleva la resurrección con la expiación entrando en la alcoba nupcial. Pero la alcoba nupcial es más exaltada que esos. No encontrarás nada que se pueda comparar con ella. Quienes oran por Jerusalén, oran en Jerusalén y miran a Jerusalén. Estos son llamados los santos de las santidades. El sagrado velo se rasgó para revelar el tálamo, el cual no es nada más que la imaginería que existe arriba. Y el velo se rasgó de arriba a abajo, pues es apropiado que algunos suban de abajo para arriba. Quienes son vestidos en la luz perfecta, los poderes no pueden ni verlos ni detenerlos, pero uno se vestirá con luz en el sacramento del apareamiento. Si la mujer no se hubiera separado del varón, ella no moriría con él. La separación de ella fue el comienzo de la muerte. Por eso vino el Cristo, para que pudiera anular la separación que había prevalecido desde el principio y aparear a los dos de nuevo. Y a quienes han muerto en la separación, Él los apareará para darles la vida. Pues la mujer se aparea con su marido en el tálamo. No obstante, quienes se aparean en el tálamo ya no se separarán. A causa de esto, Eva se separó de Adán porque ella no se había apareado con él en el tálamo. El alma de Adán entró en la existencia por un espíritu y la pareja de ella es el Cristo. La espíritu regalada a Adán es su madre y se le regala en su alma. Pero ¿por qué él no fue apareado en el Logos? Los poderes dominantes le hechizaron, pues quienes se aparean en secreto con la Espíritu Santa son convidados individualmente al tálamo donde se aparean. Yeshua se reveló a sí mismo al lado del río Jordán como la plenitud de la soberanía de los cielos, quien precede a la totalidad. Además, fue engendrado como un hijo, además ungido, además fue expiado, además expió. Si es apropiado decir un misterio, el Padre de la totalidad se apareó con la Virgen, quien había descendido, y un fuego brilló para él en aquel día. Él reveló el gran tálamo. Así su cuerpo entró en la existencia en aquel día. Él surgió en el tálamo como alguien surgido del novio con la novia.
De esta manera, Yeshua estableció la esencia de la totalidad, y es apropiado que cada uno de los discípulos entre en el reposo de él. Adán entró en la existencia por dos vírgenes, por la Espíritu y por la Virgen Tierra. Por eso Cristo fue engendrado por una virgen para rectificar la caída que había ocurrido en el principio. Había dos árboles en el paraíso. El uno produce bestias, el otro produce humanos. Adán comió del árbol que produce bestias y convirtiéndose en una bestia, engendró bestias. A causa de esto, las bestias entonces fueron adoradas. Adán comió el fruto de aquel árbol y esto produjo muchos frutos que también fueron comidos. Los humanos engendraban a humanos y adoraban a humanos. Dios crea a la humanidad, pero la humanidad crea dioses. Así es el mundo. Los humanos crean dioses y adoran a sus criaturas. Sería más apropiado que los dioses adoraran a los humanos. Así es la verdad referente a los hechos de la humanidad, los que salen por su poder, por eso son llamadas obras, pero sus creaciones son sus hijos quienes salen por su reposo. A causa de esto, su poder gobierna en sus obras, pero su reposo se manifiesta en sus hijos. Y averiguarás que esto también penetra por las imágenes. Esta es la persona espejada, haciendo sus obras en su poder, pero engendrando a sus hijos en su reposo. En este mundo, los esclavos trabajan para los libres. En la soberanía de los cielos, los libres sirven a los esclavos. Los hijos de la alcoba nupcial sirven a los hijos del matrimonio. Los hijos de la alcoba nupcial tienen un nombre único, comparten el reposo y no carecen de nada. La contemplación de la imaginería es la mayor de las glorias. Quienes bajan al agua no se sumergen en la muerte, porque Él expió para aquellos que se llenan en el nombre de Él, pues dijo, así tenemos que cumplir con toda rectitud. Quienes dicen que primero van a morir y después se van a levantar, se engañan. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. Así se dice también del bautismo, cuando se dice que el bautismo es grandioso, porque quienes lo reciben vivirán. Felipe el apóstol dice, José el artesano plantó un jardín porque necesitaba madera para su oficio. Él construyó la cruz de los árboles que había plantado y su heredero se colgó en lo que había plantado. Su heredero es Yeshua, pero la planta es la cruz. Pero el árbol de la vida existe en el centro del paraíso, el olivo del que viene el crisma, por medio del que es la resurrección. Este mundo devora cadáveres, todo lo que se come en él así muere. El verdadero consume al viviente, por eso nadie nutrido en el viviente morirá. Yeshua vino de aquel lugar y trajo alimento de allí, y a quienes deseaba regaló la vida para que no murieran. Dios plantó un jardín paraíso. La humanidad vive en el jardín, pero sus corazones no existen en Dios. Este jardín es el lugar donde se dirá, Hijo mío, come esto o no comas eso, según tu deseo. En este lugar consumiré todas las cosas, pues el árbol del conocimiento existe allí. Dio muerte a Adán, pero en lugar del árbol del conocimiento regaló la vida a la humanidad. La Torá es el árbol. Tiene la capacidad de otorgar el conocimiento del bien y del mal. Ni lo detuvo del mal, ni lo conservó en el bien, sino presuponía la muerte para a quienes lo ingirieran, pues la muerte originó en su dicho, come esto, pero no comas eso. El crisma es amo sobre el bautismo, ya que del crisma somos llamados crísticos y no del bautismo. Y por el crisma, Él es llamado el Cristo, pues el Padre ungió al Hijo. Además, el Hijo ungió a los apóstoles. Además, los apóstoles
nos ungieron a nosotros. Quien es ungido tiene todo en la resurrección: la luz, la cruz, la Espíritu Santa. El Padre le regaló esto en la alcoba nupcial y lo recibió. El Padre existía dentro del Hijo y el Hijo dentro del Padre. Esta es la soberanía de los cielos. Excelentemente dijo el amo: algunos han entrado en la soberanía de los cielos riéndose y salieron celebrando del mundo. El crístico que se sumergió en el agua de inmediato salió como amo, sobre todo porque no solamente consideraba a este mundo como farsa, sino también lo despreciaba por la soberanía de los cielos. Si lo repudia y lo desprecia como una farsa, saldrá adelante riendo. Además, así es con el pan y el cáliz y con el crisma. Hay, sin embargo, otro sacramento más exaltado que estos. El sistema empezó en una transgresión, pues quien lo inventó deseaba hacerlo imperecedero e inmortal. Él se cayó y no alcanzó su ambición, pues no hay inmortalidad del sistema y no había inmortalidad de quien fabricó el sistema, pues no hay inmortalidad de cosas, sino solamente de hijos. Y nadie puede conseguir inmortalidad sin convertirse en hijo. Pero quien no puede recibir, ¿cuánto más no podrá dar? El cáliz de la comunión contiene vino y agua, pues se designa como el símbolo de la sangre por la cual se celebra la Eucaristía, y está lleno de la Espíritu Santa y pertenece a la persona enteramente perfecta. Cuando tomamos esto, recibimos a la persona perfecta. El agua viviente es un cuerpo. Es apropiado que nos vistamos con la persona viviente. A causa de esto, cuando viene alguien para sumergirse en el agua, se desnuda para vestirse con esa. Un caballo engendra a un caballo. Un humano engendra a un humano. Un Dios engendra a un Dios. Así es con el novio dentro de la novia. Los hijos salen dentro de la alcoba nupcial. Los judíos no descendían de los griegos y nosotros los crísticos no descendemos de los judíos. Y estos son llamados la generación escogida por la Espíritu Santa, la persona verdadera y el Hijo de la humanidad y la semilla del Hijo de la humanidad. Los de esta generación son llamados los verdaderos en el mundo. Este es el lugar donde existen los hijos de la alcoba nupcial. El apareamiento en este mundo es el varón encima de la mujer, el lugar de la fuerza sobre la debilidad. En la eternidad, el apareamiento es algo distinto, pero semejante a esto, pero es llamado con estos mismos nombres. Sin embargo, hay otro apareamiento exaltado más allá de todos los nombres designados y que trasciende a la fuerza, pues donde hay fuerza, hay también quienes son más preciosos que la fuerza. No es apropiado para todos los que tienen la totalidad que se entiendan a sí mismos. Algunos en verdad que no se entienden a sí mismos, ni siquiera disfrutan lo que tienen, pero quienes se entiendan a sí mismos lo disfrutarán. No solamente podrán asir a la persona perfecta, sino que ni siquiera la podrán ver, pues si la vieran la agarrarían. De ninguna otra manera podrá alguien ser engendrado por esta gracia, a menos que se vista en la luz perfecta y se convierta él mismo en una de las luces perfectas. Así vestido, entra en esta perfección. Es apropiado que nos hagamos personas perfectas antes de que salgamos del mundo. Quien recibe todo sin dominar estos lugares no podrá dominar aquel lugar, sino que ir a la transición como imperfecto. Solamente Yeshua conoce el destino de aquel. El santo es enteramente sagrado, incluso su cuerpo, pues si recibe el pan, lo santifica, o el cáliz,
o cualquier otra cosa que reciba la purifica. ¿Y cómo no va a purificar también el cuerpo? Perfeccionando el agua del bautismo, Yeshua vació la muerte. Debido a esto, nosotros en verdad nos sumergimos en el agua, pero no bajamos hasta la muerte para que no seamos vaciados en el espíritu del mundo. Cuando respira aquella, viene el invierno, pero cuando respira la Espíritu Santa, llega el verano. Quien conoce la verdad es libre, pero el libre no transgrede, pues quien transgrede es el esclavo de la transgresión. La madre es la verdad, pero el padre es el conocimiento. Estos, a los que se les regala el no transgredir en el mundo, son llamados libres. Estos, a los que se les regala el no transgredir, tienen sus corazones exaltados por conocer la verdad. Esto es lo que los libra y los exalta sobre el universo. No obstante, quien ha sido liberado por el conocimiento se esclaviza por el amor para el bien de quienes todavía no han podido ser levantados hasta la libertad de conocer. Pero el conocimiento es suficiente para librarlos. El amor no se apropia de nada, pues, ¿cómo puede apropiarse de algo puesto que todo le pertenece? No dice esto es mío, ni eso es mío, sino que dice es tuyo. El amor espiritual es vino con aroma. Todos los ungidos con él lo gozan. Mientras los ungidos permanecen, los que se paran a su lado también lo gozan. Pero si los ungidos con el crisma se apartan y se van, los no ungidos que solamente están parados al lado se quedarán en su propio miasma. El samaritano no proporcionó al herido nada más que vino y ungüento y sanó las heridas, pues el amor cubre una multitud de transgresiones. Aquellos a quienes engendra la mujer se parecerán a quien ella ama. Si es su marido, se parecerán a su marido. Si es el adúltero, se parecerán al adúltero. A menudo, si hay una mujer que duerme con su marido por necesidad, pero su corazón está hacia el adúltero y ella se aparea con él y engendra, entonces el nacido a quien ella engendra se parece al adúltero. Pero vosotros, quienes estáis con los hijos de Dios, no améis el mundo, sino amad al amo, para que quienes engendráis no se parezcan al mundo, sino que se parezcan al amo. El humano se junta con el humano, el caballo se junta con el caballo, el burro se junta con el burro. Las especies se juntan con sus mismas especies. De esta misma manera, la espíritu se junta con la espíritu, el logos se aparea con el logos y la luz se aparea con la luz. Si te haces humano, entonces la humanidad te amará. Si te haces espiritual, entonces la espíritu se apareará contigo. Si te haces significativo, entonces el logo se juntará contigo. Si te haces iluminado, entonces la luz se apareará contigo. Si trasciendes, entonces lo trascendente reposará sobre ti. Pero si te haces como caballo, o burro, o becerro, o perro u oveja, o cualquier otro animal afuera e inferior, entonces ni la humanidad, ni la espíritu, ni el logos, ni la luz, ni los de arriba, ni los de dentro podrán amarte. No podrán reposar en tu corazón y no serán tu herencia. Cada bestia quiere a su semejante, así también cada uno quiere a quien está más cerca de él. Toda carne se juntará con lo semejante a sí misma y cada persona se asociará con su semejante. Quien se esclaviza contra su propia voluntad podrá ser liberado. Quien ha sido liberado por regalo de su amo y se ha vendido a sí mismo para esclavizarse de nuevo, ya no podrá ser liberado. El cultivo en el mundo es de 4 modos. Las cosechas se recogen en el granero por tierra y agua y viento y luz.
E igualmente, el cultivo de Dios es por 4: confianza y esperanza y amor y conocimiento. Nuestra tierra es la confianza en la cual radicamos. El agua es la esperanza por la cual somos alimentados. El viento es el amor por el cual crecemos, pero la luz es el conocimiento por la cual maduramos. La gracia hizo que la tierra se hiciera, arriba en el cielo. Bendita sea esta alma. Este es Yeshua el Cristo. Él encantó el lugar entero sin agobiar a nadie. Por eso, bendita sea una persona perfecta de este tipo, pues así es el Logos. Preguntadnos referente a Él, ya que es difícil verticalmente describirlo. ¿Cómo podremos tener éxito en esta tarea magnífica? ¿Cómo va Él a dar reposo a todos? Primero y ante todo, no es apropiado afligir a nadie, sea grande o pequeño, incrédulo o creyente. Entonces, suministrar reposo a quienes descansan en lo bueno. Hay quienes tienen el privilegio de suministrar reposo a los ideales. Quien practica lo bueno no puede darles reposo de sí mismo, pues no viene de su propia voluntad. Ni siquiera puede afligirlos, pues ni los oprime ni los apena. Pero el ideal a veces los aflige. Él no es así penoso, sino que es su propia maldad la que los aflige. Quien es natural no otorga alegría a quien es bueno, pero en consecuencia algunos se afligen terriblemente. El amo de una finca adquirió todo, ya sea hijo o esclavo, o perro o ganado o cerdo, ya sea trigo o cebada o paja, o heno o huesos o carne o bellotas. Era sabio y conocía el alimento de cada cual. Frente a los hijos, en verdad, puso pan y aceite de oliva con carne. Frente a los esclavos puso aceite de ricino con grano. Frente al ganado puso cebada con paja y heno. A los perros le tiró los huesos, pero frente a los cerdos echó bellotas y migajas de pan. Así acontece con el discípulo de Dios si es sabio. Es perceptivo con respecto al discipulado. Las formas corporales no lo engañarán, sino que se fijará en la disposición del alma de cada uno para hablarle. En el mundo hay muchos animales hechos en forma humana. Él los conoce a estos. A los cerdos en verdad les echará bellotas, pero al ganado le tirará cebada con paja y heno. A los perros les tirará huesos. A los esclavos le dará lo elemental. A los hijos les regalará lo perfecto. Existe el Hijo de la humanidad y existe el Nieto de la humanidad. El amo es el Hijo de la humanidad y el Nieto de la humanidad es quien es creado por el Hijo de la humanidad. El Hijo de la humanidad recibió de Dios la capacidad tanto de crear como de engendrar. Lo que se crea es una criatura, lo que se engendra es un niño. Una criatura no puede engendrar, un niño no puede crear, pero suelen decir, la criatura engendra, pero un niño es una criatura. Por eso, los niños de alguien no son sus hijos, sino hijos de Dios. Quien crea, actúa manifiestamente y él mismo se manifiesta. Quien engendra, actúa en secreto y él mismo se esconde de la imaginería de otros. El que crea en verdad, crea visiblemente, pero quien engendra a los hijos, los engendra en secreto. Nadie podrá en qué día el varón y la mujer se aparean entre sí, aparte de ellos mismos, pues el matrimonio mundano es un misterio para quienes han tomado esposa. Si el matrimonio de impureza es escondido, ¿cuánto más es un sacramento verdadero el matrimonio inmaculado? No es carnal, sino puro. No es lujurioso, sino voluntario. No es de la oscuridad ni de la noche, sino del día y de la luz. Un matrimonio que se exhibe es convertido en prostitución y la novia se ha prostituido a sí misma. No solamente si recibe el semen de otro varón,
sino si ella nomás sale de la alcoba y es vista. Solamente puede exhibirse a su padre y a su madre, y al camarada del novio y a los hijos del novio. A estos se les permite entrar diariamente en la alcoba nupcial y mirarla, pero para los otros que anhelen no más que oír su voz y gozar su fragancia, y que se alimenten como los perros con las migajas que caen de la mesa. Novios con novias pertenecen a la alcoba nupcial. Nadie podrá mirar al novio con la novia a menos que se convierta en esto. Cuando Abraham se regocijó al ver lo que iba a ver, circuncidó la carne del prepucio, enseñándonos que es apropiado cortar la carne de este mundo. Mientras las entrañas de la persona quedan encerradas, expuestas y la persona está desentrañada, morirá. Así también el árbol brota y crece mientras su raíz queda cubierta, pero si su raíz está expuesta, el árbol se marchita. Así es con todo en el mundo, no solamente con lo manifiesto, sino también con lo escondido. Pues mientras la raíz de la maldad queda escondida, es fuerte, pero cuando se reconoce, se descompone, y cuando se expone, perece. Por esto dice el Logos: Juan Bautista, ya el hacha ha alcanzado la raíz de los árboles. No solamente podará, pues lo que se poda brota de nuevo, sino que el hacha excava bajo tierra y desarraiga. Yeshua arrancó la raíz del lugar entero, pero los otros lo habían hecho solamente en parte. Referente a nosotros, que cada uno excave hasta la raíz de la maldad que está dentro de sí mismo y arranque su raíz de su propio corazón. Pero se arrancará si por lo menos la reconocemos. Pero si no nos enteramos de ella, arraiga dentro de nosotros y produce sus frutos en nuestros corazones. Se hace dueña de nosotros y nos convertimos en sus esclavos. Somos capturados y forzados a practicar lo que no queremos y no practicar lo que queremos. Es poderosa porque no la reconocemos, mientras queda subliminal, en verdad impulsa. La ignorancia es la madre de todas las maldades. Aquellas cosas que salen de la ignorancia ni existían, ni existen, ni existirán en realidad, pues serán perfeccionadas cuando la verdad entera se revele. Porque la verdad se asemeja a la ignorancia, mientras queda escondida, reposa dentro de sí misma, pero cuando se revela, es reconocida. Es gloriosa en cuanto prevalece sobre la ignorancia y el engaño, y en cuanto libera. El Logos dice: conoceréis la verdad, y la verdad os liberará. La ignorancia es esclavitud, el conocimiento es libertad. Conociendo la verdad, encontraremos los frutos de la verdad dentro de nuestros corazones. Apareándonos con ella, recibiremos nuestra plenitud. Por ahora, tenemos la revelación de la creación. Suelen decir que los seres visibles son fuertes y honorables, pero los invisibles son débiles y despreciables. Pero la verdad es que los seres invisibles son débiles e inferiores, pero los invisibles son poderosos y honorables. Los misterios de la verdad se revelan en imaginería simbólica, pero la alcoba queda escondida, es el santo dentro de la santidad. El velo del templo en verdad al principio ocultaba cómo Dios gobierna la creación, pero cuando el velo se rasgue y las cosas del interior se revelen, entonces esta casa quedará abandonada y desolada y además será destruida. Pero la divinidad entera se apartará de estos lugares y nunca jamás entrará de nuevo, pues no podrá juntarse allí con la luz y con la plenitud, sino que entrará en los santos de las santidades bajo las alas de la cruz y en sus brazos. Esta arca será la salvación para nosotros cuando el cataclismo de agua los derrote. Si alguien pertenece a la tribu sacerdotal, se le permitirá entrar dentro del velo del templo con el sumo sacerdote.
Por eso, no solo fue rasgado el velo por la parte superior, pues de otra manera solamente se habría abierto para quienes están arriba. Ni fue rasgado solo por la parte inferior, pues de otra manera solamente se habría revelado para quienes están abajo, sino que fue rasgado de arriba abajo. Aquellos de arriba se nos han abierto a nosotros de abajo para que pudiéramos entrar en el secreto de la verdad. Este fortalecimiento es verdaderamente excelente, pero entraremos allí por medio de símbolos despreciados y por debilidades. Son en verdad humildes en comparación con la gloria perfecta. Hay una gloria que sobrepasa la gloria. Hay un poder que sobrepasa el poder. Por eso los perfectos se nos han abierto con los secretos de la verdad. Además, los santos de las santidades se han revelado y la alcoba nos ha invitado adentro. Mientras la maldad en verdad está escondida, queda poderosa, todavía no verdaderamente purgada de entre la semilla de la Espíritu Santa. Son esclavizados por la opresión, pero cuando la luz perfecta se revele, entonces se derramará sobre todos y cada uno dentro de ella recibirá el crisma. Entonces serán liberados los esclavos y expiados los cautivos. Toda planta que no ha sembrado mi Padre Celestial será desarraigada. Los separados serán apareados y los vacíos llenados. Todos que entran en la alcoba nacerán de la luz, pues no son engendrados como en las bodas ocultas que actúan de noche, cuyo fuego llamea en la oscuridad y luego se apaga. Pero los sacramentos de esta boda son consumados en el día y en la luz. Nunca declina aquel día con su luz. Si alguien se convierte en un hijo de la alcoba nupcial, recibirá la luz. Si no la recibe en estos lugares, tampoco podrá conseguirla en otro lugar. Quien recibe la luz no será visto, ni será detenido, ni tampoco le molestará a nadie, a alguien de este tipo, aunque se encuentre en la sociedad del mundo. Y además, cuando salga del mundo, ya ha recibido la verdad en la imaginería. El mundo se ha convertido en la eternidad, pues para él la plenitud es lo eterno. Y así se le revela a él individualmente, no escondida en la oscuridad ni en la noche, sino escondida en un día perfecto y en una luz santa. Fin del Evangelio de Felipe.